Una prueba de fuego es el título del mensaje de hoy. Una prueba de fuego. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Bien. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a hacer una lectura así general del pasaje central y después vamos a ir viendo otros pasajes también para dar fuerza al tema, ¿no? Bien. A ver este micrófono. ¿Qué? Bueno, dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, hermanos. Bueno, estamos en un mismo sentir con la hermana, ¿no? Yo decía, no puede ser, va a tocar el mismo pasaje. Bueno, se fue un poquito más allá, pero es así, el Señor es el que tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y el Señor demanda santidad, Él es santo y demanda a sus hijos santidad, ¿no? Bien. Para entrar en contexto, esta epístola fue escrita más o menos en el año 63, 65 después de Cristo, ¿no? Un poquito menos, un poquito más, pero por ahí, ¿sí? Este Pedro, también conocido como Simón, Cefas, ¿no? En arameo, que significa piedra, hermano de, ¿se acuerdan? Andrés. Eran pescadores, ¿se acuerdan? Sí, el Señor los llama, ¿no? Bien. Este Pedro es el que dio esa gran confesión que dijo al Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué grande, Pedro! Pero después lo negó 3 veces. Este que le prometió lealtad al Señor porque le dijo, Señor, contigo iré hasta la cárcel, contigo iré hasta la muerte, daré mi vida por ti. ¿El Señor cómo le contesta? Tú darás la vida por mí. Yeah. Este Pedro que después de negar 3 veces, ¿sí?, al Señor, con un profundo dolor lloró amargamente. Este Pedro que fue restaurado por el Señor, lo levanta el Señor y lo comisiona cuando están en el mar de Galilea pescando, ¿no? El Señor se le aparece en la playa y él se tira al mar a nadar en busca de su Señor. Qué impresionante esa escena ahí, ¿no? Y el Señor lo comisiona. ¿Se acuerdan las palabras del Señor para Pedro? Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas, ¿no? ¡Wow! ¡Cuán grande Pedro! Que obedeció hasta el final de su vida. Él obedeció las palabras del Señor. Este Pedro que fue el primero que se levantó en Hechos 1, ¿sí? Cuando por el tema de Matías, ¿no?, de la elección,
No Matías, el hermano, el otro Matías. Y después en Hechos 2, ¿sí? Cuando das el gran discurso, ¿sí? Anunciando que este Cristo, ¿sí? Que fue crucificado, este es, ¿sí? El enviado de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Proclamando las buenas noticias, ¿no? Le da al pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Este Pedro fue considerado como columna de la iglesia primitiva. ¿Mm? Vamos a leer ahí en Gálatas, vamos. Gálatas, capítulo 2. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿no? Está hablando Pablo ahí, ¿sí? Y dice, a mí me fue dado el evangelio a los gentiles, a la incircuncisión, y a Pedro la circuncisión, ¿no? Pedro, llamado el apóstol de la incircuncisión, sería a los judíos, ¿m? Al pueblo de Israel, ¿no? Bien, y sigue, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ahí está, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, ¿no? Ellos eran pilares. Pedro era un pilar de esa iglesia de Judea primitiva, ¿no? En ese primer siglo. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la señal, la diestra como señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿no? Este Pedro que fue muerto, martirizado, después que Nerón empieza con la persecución, ¿no? Bajo el imperio romano, y bueno, estaba Nerón, y fue crucificado cabeza abajo. Tremendo como glorificó Pedro a su Señor, porque a pesar de que estaba cabeza abajo, ¿no? Creo que su mirada, su corazón estaba arriba en Dios, ¿no? Este Pedro que cuando escuchó la palabra del Señor, cuando estaba en su ministerio terrenal, que dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Antes teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Pedro tenía una seguridad, una certeza. ¿Sí? Tremendo. Realmente la vida de Pedro fue un proceso también. ¿Sí? Fue lleno del Espíritu, en el derramamiento en Hechos 2, pero vemos un Pedro por ahí, algunos lo tienen como muy gruñón y todo lo demás, ¿no? Pero terminó con un corazón impresionante, lleno del amor del Señor, ¿no? Bien, dice, en este periodo la iglesia primitiva estaba sufriendo terrible persecución porque estaba bajo el imperio de Nerón, un emperador totalmente, creo que ya varios conocen la historia, ¿no? Totalmente diabólico, totalmente ¿no? satánico, sanguinario, tirano totalmente, ¿no? Bien, dice, los cristianos de esta época estaban sufriendo persecuciones, tribulaciones, padecían rechazo social. Las pruebas eran externas. Vieron que estuvimos viendo con el hermano David sobre las pruebas internas, digamos, ¿no? Ahora en Santiago. Ahora estas pruebas eran externas, ¿sí? Y además eran intensas, ¿no? Cada noche en esa época ahí, entre el 64 al 68 más o menos, había una persecución terrible contra los cristianos. El cristianismo era ilegal y Nerón mandaba a quemar a los cristianos, ¿no? Cada noche eran encendidos los hermanos vivos,
como antorcha para iluminar las calles de Roma, ¿no? Y el jardín de Nerón. Tremendo la prueba, las aflicciones que estaba pasando, ¿no? Los hermanos en ese tiempo. Realmente, cuando uno entra en la historia, es impresionante. Perdón. Bien. Como decía, las pruebas eran externas. Fíjense en Primera de Pedro. De nuevo, vamos a Pedro. Capítulo 5. Versículo 9. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, la persecución era general, no era solo ahí en Asia Menor, digamos en Roma, no, era en general en todo el mundo, ¿sí? Le estaban padeciendo esas mismas persecuciones, ¿no? Bien. Entonces Pedro le escribe exhortando, animando a los hermanos, ¿no? A los lectores, en este caso, que son los destinatarios, los expatriados, dice, ¿no? Bien, dice, ¿para qué? Para que a pesar de esa prueba tan grande de aflicción que estaban pasando por la persecución, ¿sí? de Nerón, ellos puedan estar firmes en la fe, firmes en la gracia de Dios, que realmente puedan acudir de la gracia de Dios, ¿no? Para poder superar esa prueba que venía, ¿sí? desde afuera, ¿no? Entonces, dice... Y como decía la hermana hoy muy bien, decía, para que su vida crezca espiritualmente, para que cada día más se parezcan más a Cristo, ser santos, o sea, que sean apartados totalmente exclusivos para Dios, que realmente su vida espiritual sea en aumento, que realmente puedan parecer cada vez más a Cristo. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las persecuciones, de los dolores, a pesar de todo lo que estaban pasando, ellos puedan glorificar a Dios, ¿no? Bien. Pedro muestra el ejemplo de Cristo. Vamos a buscar ahí en Pedro también, capítulo 2. Siempre primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 20. Y 21 también. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pisadas. El ejemplo de que para esto fuiste llamado. ¿Qué? Para padecer. Sí, si el Señor padeció, nosotros también. Realmente el Señor nos ha dejado ejemplo, ¿sí? Porque después sigue el versículo, sigue el pasaje, dice, no abrió su boca cuando le maltrataban, cuando le maldecían, sino que encomendaba su causa a ¿quién? Al que juzga justamente. El panorama de ese momento era bastante adverso. No era nada grato. Estaban pasando realmente una prueba de fuego. Vamos entonces al versículo 1, en el capítulo 1, vamos a ir versículo por versículo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado, apóstol, enviado fue por el Señor, ¿no? ¿A quiénes? A los expatriados, ¿sí?
Estos judíos habían sido expulsados de Palestina. ¿Mm? Y eran forasteros entre los gentiles. ¿Mm? Las provincias ahí que se nombra, que dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y ¿cómo es? Y Bitinia, en lo que es la Asia Menor, lo que hoy actualmente es Turquía, ¿no? Bien. Después dice, versículo 2, escogidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento. ¿Mm? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, acá hay una acción divina. El Padre eligió, el Espíritu apartó y el Hijo, ¿sí?, purificó y hizo la obra expiatoria, ¿no? Totalmente. Fíjense el término que usa Pedro, para obedecer y ser rociados. Vamos a buscar en Éxodo, si me acompañan por favor, Éxodo capítulo 24. Fíjense el término que utiliza y a ver si lo podemos ver un poquito acá, en Éxodo 24. Vamos a leer del versículo 1, Éxodo capítulo 24, del 1 al 8. Dice así, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿quiénes dijo? El pueblo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció. ¿Sobre dónde? Sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en ese momento, ¿sí? Dios hizo el pacto. Ellos entraron en ese pacto. Dijeron, sí, vamos a obedecer, vamos a hacer todas las cosas. ¿Pero qué pasó? Desobedecieron, quebrantaron el pacto. Dios se desentendió de ellos. Pero después Dios hace un nuevo pacto. Vamos a Marcos. Marcos, capítulo, ya le digo bien, 14, versículo 24. Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Este es el nuevo pacto. Vamos ahora a Lucas, ¿sí? Un pasaje paralelo, capítulo 22. Versículo 20.
de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Quiénes estaban ahí? Todos judíos. Todos ahí los discípulos del Señor estaban ahí, todos eran judíos. Por vosotros se derrama. En Marco, por muchos se derrama. Bien, tema que después lo podemos seguir estudiando. Ahora bien, el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿sí?, agarró Moisés y roció la sangre. ¿Sangre de qué? De animales, de becerros, sobre el pueblo. Estos de este tiempo que Pedro le escribe fueron rociados con la sangre del Hijo de Dios. El nuevo pacto. ¡Wow! Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos al versículo 2 de Pedro, primera de Pedro. Versículo 2. Vemos que el Espíritu es el que aparta, ¿sí?, y después aplica justamente esa obra del Hijo en la vida del creyente. ¿Cuándo? A la hora de creer en la obra del Hijo. Bien, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá una doxología, una benedicción. Fíjense esta expresión: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también lo dice en Corintios. Vamos a Corintios. Segunda de Corintios. Versículo 3. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Ahí está. ¿Lo vieron? La expresión, la benedicción: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ténganlo ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vayan a Efesios. Capítulo 1 también, versículo 3. ¿Vieron? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Ténganlo ahí también de nuevo. ¿Cómo sigue el pasaje ahí en Pedro? El mismo versículo estamos trabajando. Que según su grande misericordia. ¿Se acuerdan qué era la misericordia? Que Él no nos da lo que merecíamos. ¿Sí? Él no nos da lo que merecíamos. La gracia era diferente. Él nos da lo que no merecíamos. ¿Sí? Entonces, la misericordia, ¿no? Compasión. El Señor tuvo compasión de nosotros. El Señor se aproximó a nosotros, y no solo se aproximó, sino que se aproximó a nosotros. Fíjense ahora lo mismo en Corintios. En Corintios, que dice: Padre de misericordia. Y en Efesios, capítulo 3, el versículo 3, no dice. Pero damos vuelta a la página en capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Qué lindo. Sigue el pasaje de Pedro. Dice que según su grande misericordia nos hizo que renacer. Nacimiento nuevo, una vida nueva. Nos hizo renacer. El Padre engendra. Él de lo alto nos hace nacer de nuevo. Salteamos y vayan después de la palabra viva. Dice, vamos de nuevo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A ver, ¿cómo es esto? Cuando el Señor
fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Cuando el Señor fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando el Señor resucitó, yo resucité con Él. Es una obra completa. Fíjense en Efesios. Vamos de nuevo. Efesios capítulo 2. Versículo, del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¡Wow! En la perspectiva de Dios, sí, Dios nos ve con Cristo. Y encima, ascendido, glorificado nos ve. Sigan leyendo el pasaje. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué precioso, ¿no? El Señor ha hecho una obra completa en nosotros. A la hora de creer se aplica en mi vida todo esto, que es algo que no lo puedo hacer yo. ¿Quién lo hizo? El Padre. Por su gran misericordia. Él lo hizo, yo no tuve que hacer nada. Él lo hizo todo. Él me eligió, el Espíritu sí, sabemos la tercera persona de la Trinidad. El Hijo. ¿Qué parte hay donde entro yo que hice algo? No hice nada. Nada. Y ya lo completó todo en mi vida. ¿Cuándo se aplica eso? A la hora de creer. ¿Creer en qué? En el mensaje, en las buenas noticias de que Cristo, ¿sí?, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó y ascendió y está en los cielos. Intercede por los santos, por aquellos que han creído en Él. Versículo 4. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así. Dice, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que no solo para una esperanza viva nos hizo renacer, sino también para una herencia. Wow, hermano, nuestra esperanza no es muerta, es viva. Esto realmente a los ojos humanos es una locura, no cabe en el cerebro. Nos hizo nacer de nuevo para estar con Él por la eternidad. Nuestra esperanza es viva. Esto no termina acá, hermano. Dice, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina esa herencia, es inmaculada, e inmarcesible, que no se marchita, y que además está reservada. ¿Para quién? Para nosotros, para los cristianos, para aquellos que han creído en Cristo Jesús, para aquellos que depositaron su fe en aquel que fue crucificado, sí, en ese carpintero, en ese que entregó su vida, ese que es Dios sobre todas las cosas. A Él sea la gloria, decía nuestra hermana acá, Romanos, ¿no? Que lo lee. Qué precioso es el Señor, porque Él hizo todo por nosotros. Él nos amó con un amor incondicional. Él lo hizo posible, ¿no? El Padre, acá vemos que dice, bendito el Dios y Padre, versículo 3, dice que nos hizo nacer, renacer de nuevo, ¿no? Para esto, para lo otro, impresionante. Nada, acá yo no veo, Martín, ¿qué hiciste algo para esta herencia? Nada, no hice nada. Pero está reservada para mí. Está reservada para vos, hermano. Estos
cristianos, estos creyentes de esta época, habían sido expulsados, habían sido, ¿sí? Totalmente, su herencia, ¿sí? Terrenal, lo perdieron. ¿Ustedes creen que iban a estar animados? Pablo los anima y le dicen, ustedes perdieron toda esa herencia, pero esto, ¿sí? Esto es perecedero, esto termina. Ustedes tienen una herencia incorruptible, que no se marchita, que no se termina jamás, es eterna en los cielos. Pablo ocupa justamente ese término. Vamos ahí a Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Versículo 18. Y también el 5:1. Segunda de Corintios. 4:18 y 5:1. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Wow. Pongan la mirada en las cosas de arriba, también le decía a los colosenses. En Hebreos capítulo 10, hay algo interesante porque Hebreos se escribe después de Segunda de Pedro. O sea, está Primera de Pedro entre el 63 y 65, después Segunda de Timoteo, donde Pablo ya se despide, después Segunda de Pedro y ahí viene Hebreos. Y eso está escrito antes de los años 70, porque en los años 70, claro, Tito derrumba todo Jerusalén, ¿no? Y cuando escribe acá el autor a los hebreos, el templo estaba todavía arriba. Algo interesante, fíjense, capítulo 10 de Hebreos, versículo del 32 al 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, dice, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios, ¿sí? Y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes, ¿sufristeis con? Hermano, a nosotros nos roban una ropa. ¿Sabe cómo zapateamos? Te roban algo, te sacan algo. ¿Sabe cómo lo denunciamos de una? Sufriste con gozo, dice, ¿no? ¿Por qué? Sabiendo, sigue el versículo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos de nosotros ponemos las cosas en las cosas terrenales, hermano, y nos aferramos a ellos? Hay veces que por ahí nos vamos, o sea, de extremo a extremo. Ah, no, entonces no voy a tener nada, sí, total. Y sí, total, no. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Impresionante. Vamos al versículo 5, Primera de Pedro. Dice, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe. Que sois guardados. Pero ¿y yo dónde aparezco? Dios es el que nos protege, hermano. No está hablando acá de padecimiento. Estos hermanos estaban realmente padeciendo. ¿De qué lo estaba guardando? El Señor nos guarda, ¿sí? Estaremos con Él, viviremos con Él eternamente. Aunque suframos, aunque realmente seamos perseguidos, aunque padezcamos mucho, pasemos de pruebas de diferentes colores, como decía el hermano, ¿no? Somos guardados, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final. Wow. Otra vez, es Dios quien nos guarda. Judas, vamos para allá, para adelante un ratito, Judas. Vemos acá que hay seguridad, hermano. No me pregunten el capítulo de Judas, ¿no? Versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor nos ve en Cristo. En posición estamos completos. Él nos ve en su Hijo amado. Nosotros nos vemos con nuestras fallas, nuestros defectos constantemente, diariamente, ¿sí? Le fallamos al Señor. Pero el Señor nos guarda. Una vez que creímos, somos de Él. Estamos en sus manos, hermano. ¿Y quién contra con nosotros? Si Dios es con nosotros. Nadie lo podrá arrebatar de la mano del Señor a sus hijos. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En lo cual qué? En la salvación. Estos hermanos se alegraban, se gozaban en la salvación. ¿Cuántos se alegran acá en la salvación del Señor? Sí, yo también. Pero muchas veces en la semana, en la vida cotidiana, no parece que no nos gozamos la salvación. No les damos gloria a Él. Levantamos así nomás, rápido, qué sé yo, comemos, nos acostamos de nuevo, listo. Nunca nos ponemos a meditar lo que Él hizo por nosotros. Sigue el versículo 6, ¿no? Dice, ahí empieza algo, ¿no? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pasaremos pruebas en esta vida presente, actual. Vamos a pasar por la prueba, hermano. Vamos a pasar por la prueba. No nos vamos a escapar. Vamos a pasar por la prueba. Pero vamos a Romanos ahora, capítulo 8. Versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Hermano, no sabemos qué pruebas van a venir, ¿sí? Venimos hablando mucho de las pruebas externas, internas, ¿no? De los padecimientos, de los sufrimientos, no sé, ya hemos pasado varias pruebas, seguramente vamos a pasar más pruebas. Acuérdense, estos cristianos de esta época
estaban siendo quemados, ¿sí?, en la hoguera, estaban siendo realmente maltratados, perseguidos. Pero ellos dicen que se gozaban en la salvación. Wow. Realmente acudían a la gracia de Dios. No hay otra. ¿Cómo podés soportar tan grande prueba sin la gracia de Dios? Es imposible. Fíjense lo que Pablo también en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17, ya anduvimos por ahí cerca. Dice, porque esta leve tribulación, dice Pablo. ¿Cuánto padeció el apóstol Pablo? Porque esta leve tribulación, dice, ¿qué dice? Momentánea. Claro que es momentánea, es pasajera, hermano. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo tenía la mirada puesta en el galardón. Él iba a recibir recompensa del Señor. Él no se avergonzaba. Él predicaba a Cristo. A pesar de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que fue perseguido, en la balanza era mucho más el peso, ¿sí?, de lo que iba a recibir. Realmente fue tremendo, ¿no? Vamos al versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¡Wow! Dice Pedro que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Porque el oro es perecedero. Sigue el pasaje. Dice, mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea hallada, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe, cuando sea hallada nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Alguno acá tiene conocimiento de lo que es un crisol? Bueno, si se acuerda qué es un crisol, levante la mano. Es un recipiente refractario sí, exactamente, para derretir los metales. Exactamente, para se saca toda la escoria, exactamente, sí, pero ese ya es con el trabajo en fuego, con el crisol, sí, pero claro, exactamente, queda líquido, sí, para fundir entonces el metal, ya sea oro o plata. Bueno, dice que nuestra fe es probada. Den vuelta la página ahí en capítulo 4 de Pedro, versículo 12. Capítulo 4, siempre primera de Pedro, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro le dice, no, esto es necesario, no se extrañen por esta prueba de fuego. ¿Qué? Hermanos, estaban siendo quemados, literalmente, hermanos. Nosotros nos quedamos con agua y ya zapateamos. Estos hermanos estaban pasando por una prueba de fuego totalmente. Imagínense, hermanos. Terrible el escenario. Terrible el escenario. Seguimos el versículo 7. Dice que
mucho más preciosa que el oro es nuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí? Fíjense que en el crisol, si se mete el metal y bueno, se enciende el fuego abajo o con un soplete arriba, y el fundidor no puede pasarse del calor necesario, digamos. ¿Por qué? Porque puede dañar el metal, se puede echar a perder. Cuando el metal está al punto correcto, máximo, si se quiere decir. Cuando está líquido. Retira el crisol y el platero o el fundidor, como quieran llamarlo, mira y se ve reflejado su rostro. Ahí es el punto exacto. La escoria salió. El Señor va a probar nuestra fe para ver de qué calidad es. Y va a sacar todas las escorias. Y quizás el fuego que venga, la prueba que te sobrevenga, quizás no te guste. Pero hay un propósito atrás. Pero ¿sabes qué? El fundidor no se aparta del crisol mientras está trabajando. Él está siempre con el metal ahí. El Señor siempre está con nosotros. El Señor no se aparta de nosotros. El Señor nos prueba. El Señor está siempre a nuestro lado. Siempre. Él no se aparta de nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Él está en nosotros. El Señor quiere cada día más hacernos a la imagen de ¿quién? Sin mancha, sin contaminación, sin arrugas. Perfecto. El Señor quiere nuestro desarrollo, nuestra madurez. Quiere que cada día más reflejemos a su Hijo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¡Wow! Estos hermanos no le vieron, estos cristianos no le vieron al Señor y lo amaban. A pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los dolores, ellos le amaban al Señor sin haberle visto. Ellos creyeron en el Señor. Y a pesar de todo lo que pudieran estar pasando, ellos le amaban al Señor. ¿Cuánto le amás al Señor? No respondas. Cada uno puede responderse en su corazón. Señor, es verdad, no te estoy amando como realmente tú quieres que yo te ame. Señor, me arrepiento, realmente he perdido mucho tiempo mirando en las cosas de acá, de la tierra, terrenales. Me desvié, Señor. Discúlpame, Señor. Tú que estás a la diestra de Dios Padre. Te confieso, Señor, esto, lo otro. Señor, purifícame, lávame nuevamente, Señor. Quiero apartarme exclusivamente para ti. Señor, estoy pasando por esta prueba. Señor, y realmente no sé cómo afrontar esta prueba de fuego. Señor, necesito de tu gracia, porque no puedo con mi fuerza. Señor, necesito de tu sabiduría para poder comprender por qué me está pasando esto. Y una vez pasada la prueba, Señor,
Me gozo en ti, Señor, porque tú me has dado gracia. Tú eres el Dios de toda gracia, el dador de todo. Señor, ahora comprendo. Tú me querías probar mi fe. Tú querías que yo sea un poquito más parecido a tu Hijo en este mundo. El Señor ha caminado en este mundo lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Dice el versículo 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? No dice en quién han creído, no, en quién creyendo. Exactamente, todo el tiempo. Era constante su confianza en el Señor. Pero la prueba era difícil, muy difícil. Pero ellos seguían creyendo en el Señor, dice. Aunque ahora, versículo 8 nomás, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Con gozo inefable y glorioso. Inefable, que no se puede describir con palabras. Qué tremendo. Era un gozo impresionante de estos hermanos que le amaban con todo el corazón al Señor. A pesar que quizás su mujer, su hijo, la noche anterior fue quemado en la hoguera. Fue tirado al Coliseo para ser devorado por los leones. ¡Wow! Ellos sabían que iban a estar con el Señor, porque habían creído verdaderamente. Ellos no jugaban a los cristianos, hermanos. Ellos ponían su fe y su esperanza en aquel que los salvó. Pasa que no, a nosotros, gracias a Dios, gracias al Señor, por ahí estamos viviendo en una nación o en una provincia que no pasa nada, no hay persecución quizá externa. Podemos venir a adorar al Señor, o sea, juntarnos, estar en comunión en nuestras casas, leer la palabra, y no, como no pasa nada, como hay otros países que sí, que están siendo perseguidos por su fe. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La meta final, la salvación de nuestras almas. Me acuerdo que hace unas semanas atrás nuestro hermano Rafi también compartió algo similar sobre los padecimientos, las pruebas, ¿no? Y él dijo, esos hermanos, esos sí que estaban pasando pruebas. Ellos y nosotros también necesitamos de la gracia de Dios. Sea chiquita o grande la prueba, no la vas a superar con tu fuerza, hermano. Te vas a equivocar. Dependemos de la gracia del Señor. Tenemos que acudir a la gracia del Señor. El trono está a nuestro acceso por medio de su Espíritu que nos lleva ante el Padre. Y hay uno que intercede por nosotros. ¿Se acuerdan a Pablo cuando le dice a Timoteo? Vamos a Timoteo ahí. Segunda de Timoteo. Pablo se está despidiendo. Capítulo 4. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes, César? A los que aman a Dios. Estos hermanos amaban al Señor. Esas cosas que le estaban pasando, le estaban ayudando. No me pregunten si comprendieron todo. Ellos amaban al Señor. A pesar de todo lo que estaban padeciendo, esas cosas les ayudaban para bien. Hermano, que nuestra mirada esté un poquito más en las cosas de arriba. Que realmente podamos acudir de la gracia de Dios en cualquier situación y circunstancia que estemos pasando, sea grande o chiquita. Que podamos rendirnos al Señor, que podamos entregarnos al Señor, apartarnos para Él. Si están pasando persecuciones, quizá no externas en el sentido como estaban pasando, pero quizá, no sé, cada uno en su trabajo o en su familia, no te avergüences, hermano. No te atemorices, hermano. Poné la confianza en el Señor, a pesar de el Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor es el que va por delante. Vamos a orar, hermano.